Pobrecitos los humanos. Los lanzan al mundo violentamente y no saben de dónde vienen, ni qué se espera que hagan, ni en cuánto tiempo deben hacerlo. Pero benditos sean, la mayoría se despierta cada día y sigue intentando encontrarle un sentido a las cosas. Con esta frase de la tía Erler ya nos podemos hacer un poco una idea de lo que vamos a encontrar en este libro. Hola, yo me llamo Mary y hoy quiero hablar de un libro de la autora Fanny Flagg, Bienvenida a este mundo pequeña. Seguramente os suena el nombre de la autora porque escribió Tomates verdes fritos. Sin embargo, ese no es el libro de que voy a hablar hoy, aunque también es un libro que me gusta mucho. El libro de hoy se llama Bienvenida a este mundo pequeña. En resumen, trata la historia de Dena, una periodista muy famosa que sale en la televisión en Nueva York en los años 70. Imaginaros una mujer en la televisión en esa época, lo famosa que tenía que ser. Sin embargo, Dena tiene un pasado algo triste, algo oscuro. Su padre murió, no sabe dónde está su madre, pero ella lo esconde y se dedica simplemente al trabajo, y lo único que le importa es el trabajo, al menos eso es lo que parece al principio del libro. Según lo que nos muestra la autora desde el principio, Dena es una mujer muy fuerte, muy orgullosa y es muy consciente de su belleza. De hecho, sabe usarla para conseguir lo que quiere. Me llama la atención al principio del libro lo orgullosa y lo segura de sí misma a pesar del pasado que tiene, que cuando fue a la entrevista de su primer trabajo importante, pidió un aumento antes de empezar. Antes de ni siquiera empezar ya quiso un aumento y rechazó el trabajo. Eso hoy en día, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo haría? Casi nadie. Para que veáis lo centrada en el trabajo y lo segura que se ve. Poco a poco la historia de Dena, junto con la de otros personajes, va evolucionando, va cambiando. Es algo que me gusta en este tipo de novelas, que relatan varios años de la vida de los personajes y te vas dando cuenta de cómo evolucionan. Es algo que me gusta mucho en las novelas. Básicamente el libro es eso, es la historia de Dena durante unos años de su vida, desde que la vemos consiguiendo su trabajo en la televisión, siendo la mejor periodista, la más cotizada, hasta un tiempo después, cuando descubre más sobre su pasado, sobre quién eran sus padres, su familia, y termina con lo que realmente la hace feliz, que curiosamente no es el trabajo, cosa que muchos todavía parece que seguimos pensando que es eso. Me gusta mucho cómo está contada la historia, está muy... sin ser un libro que te enganche del todo. Si tienes que pausar para hacer otra cosa lo haces, pero sí que es un libro que quieres terminar, que quieres saber cómo termina la vida de Dena. Al final te encariñas con el personaje y quieres que le vaya bien y te alegras de que le vaya bien y realmente te da curiosidad saber qué le va a pasar. Es algo que la autora consigue muy bien en todos al menos en sus libros que yo he leído, lo hace muy bien. Además también, aunque parezcan historias tranquilas, relajadas, no solo esta, también Tomates verdes fritos, que parece una historia para pasar la tarde, la sobremesa, y sí que tiene su trasfondo político importante, con todo el tema del racismo, el Ku Klux Klan, los problemas de la gente de raza negra, pero lo va intercalando en los capítulos con la vida, lo que era moderno en aquella época, los años 70 en Nueva York, con la vida de campo, de lo que era la familia paterna de Dena, con las escenas así simpáticas de esa gente tan entrañable. Y sin embargo, en esa historia tranquila, entre comillas, digamos, intercala ese problema de la sociedad de entonces con el racismo, la ansiedad, el estrés con el que vivía la gente, los problemas. Realmente te das cuenta de que hay gente que lo pasó muy mal y todavía lo sigue pasando mal. Y te hace ver como que no tiene sentido en realidad juzgar a la gente por algo como eso.
hay cosas más importantes. Creo que eso es algo que esta autora consigue muy bien. De hecho, parece que no es una de las autoras más famosas o más reconocidas cuando se habla de autores famosos, y sin embargo consiguió varios premios. Su obra es muy interesante, tiene un trasfondo muy interesante, incluso estuvo nominada al premio Pulitzer. Personalmente creo que es una obra que realmente merece la pena leerse, igual que otros libros de la autora. Creo que nos enseña a ser mejor personas realmente. Nos enseña que la felicidad no está solo en el trabajo, puede que para algunos sí. Hay de todo, pero realmente al final parece que lo que uno quiere es tener tranquilidad en realidad. Además es una lectura muy agradable, muy buena narradora, describe muy bien los personajes, los diálogos están muy bien conseguidos. Se nota cuando habla una persona de la ciudad, del mundo de la televisión, del mundo profesional, a los diálogos que vemos en el pueblo, entre matrimonios mayores, con personas mayores, con personas comerciantes, pequeños comerciantes de toda la vida. Porque hay libros que los lees y parece que todos los personajes son el mismo con los diálogos, pero no, realmente esta autora nos consigue distinguir unos personajes de otros, un ambiente de otro. Creo que describe muy bien la evolución del personaje de Dena. Creo que merece la pena echarle un vistazo. No sé si lo habréis leído, o si no lo habéis leído, espero que tengáis ganas de leerlo. Realmente es una lectura agradable y bonita. Y si lo habéis leído, me queréis dejar un comentario a ver qué os ha parecido, si tenéis la misma opinión, si no pensáis que sea lo mismo. No se trata de un libro corto. La edición que yo tengo del Círculo de Lectores, muchos conoceréis al Círculo de Lectores, tiene más de 500 páginas, pero realmente tiene un ritmo de lectura muy bueno. Es una lectura ligera, agradable. En pocos días, la verdad es que si te gusta este tipo de libros, te lo vas a terminar y te deja una sensación, la verdad, muy buena, muy agradable. Creo que merece la pena. Parece mucho, pero no. Realmente está muy bien. Incluso la historia de los personajes alrededor de Dena también es interesante. Tiene sus capítulos divertidos, a pesar de los capítulos también dramáticos con el pasado más que del pasado de Dena, porque a ella realmente es tan resolutiva y tan fuerte. Quien realmente lo pasó mal fueron sus padres, claro. Claro, a ella le afectó descubrirlo, pero también tuvo su lado bueno, porque al descubrirlo cambió ella su forma de ser, su forma de ver la vida. Creo que al final está muy bien. Es un libro muy redondo y creo que debería ser de lectura para todo el mundo. Espero que os haya gustado el comentario. Si queréis ver algún otro libro en el canal o alguna serie de libros que estéis interesados, me lo podéis dejar en los comentarios. Si no, yo seguiré subiendo los libros que me parezcan interesantes. No solo libros antiguos como este, claro, también libros españoles y más modernos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.